Niñas y niños, bienvenidos a esta actividad de Aprende en Casa. Hoy vamos a cumplir con nuestro plan lector. Vamos a leer el texto El grano de oro. El propósito de esta actividad, leer y comprender el texto El grano de oro, para fortalecer el buen manejo y desarrollo de las estrategias de la comprensión lectora y conocer palabras nuevas. Criterios a evaluarse. Lee el texto con mucha atención para informarse sobre el grano de oro y comprende el texto, demostrando mediante las respuestas de las preguntas. Antes de la lectura, niños, observen el texto que van a leer. El título del texto es El grano de oro y también se observa imágenes. Bien, niños, van a responder a algunas preguntas. ¿Tiene relación el título con las imágenes? ¿Qué dicen, niños? El grano de oro, granos. ¿Tiene relación con las imágenes? ¿Qué dicen, niños? ¿Sí o no? A ver, niños, siguiente pregunta. ¿De qué crees que tratará la lectura? ¿De qué tratará, niños? El grano de oro. ¿Pero de qué tratará? ¿De qué nos vamos a informar? Bien, siguiente. ¿Alguna vez leíste algo parecido? ¿Qué dicen, niños? Muy bien, siguiente. Durante la lectura. Bien, niños, ahora vamos a empezar a leer el texto. ¿Ya, niños? El título del texto es El grano de oro. Bien, niños, vamos a leer todos juntos. A la vez, vamos a comprender el texto para poder responder a las preguntas que se vienen. ¿Ya, niños? Bien, empecemos. Aquí está el texto. Los incas calificaron a la quinoa como el grano de los dioses. Este no solo constituyó, junto al maíz y la papa, la base de su alimentación, sino que tuvo un significado divino en su cultura. Hoy, en pleno siglo XXI, se reconoce a la quinoa como el grano más exquisito del mundo por su gran valor nutritivo, así como por su versatilidad para la preparación de comidas. No solo posee más proteínas que ningún otro grano e importantes contenidos de aminoácidos, minerales y vitaminas, sino que viene convirtiéndose en protagonista de las cartas de los restaurantes más exclusivos del planeta. Siguiente. El siguiente párrafo, niños. El oro de los incas, como lo llaman los expertos, además de ser nutritivo, que se adapta con rapidez a diversos climas y terrenos. Es un alimento ligero, de sabor agradable y fácil digestión, que puede degustarse en diferentes platos como entremés, sopa, postre o guarnición.
El mundo celebra la importancia de un grano que hace miles de años fue ofrecido al sol en una vasija de oro y que hoy sigue cautivando al mundo. Muy bien, niños, hemos terminado leer el texto, ¿ya? Después de la lectura. Bien, niños, ahora vamos a responder a las preguntas sobre el texto que hemos leído. ¿Ya, niños? A ver, la pregunta, ¿cuál es? Aquí está la primera pregunta. El título del texto es... ¿Cuál es el texto, niños? A ver, el título del texto que hemos leído. ¿Cómo se llama? Bien, niños, el grano de oro. Muy bien. Siguiente. ¿De qué habla específicamente el texto? Marca tu respuesta. Habla el texto que hemos leído sobre, a ver, niños, ¿qué imagen se está? Es el trigo, pues, ¿sí o no? Habla de eso, niños, que el texto que hemos leído. Acá está imagen de la quinoa, su planta y los granos. ¿Ya? El texto que hemos leído se trata de la quinoa o del trigo. Siguiente imagen. O es del maíz. ¿Qué dicen, niños? A ver, ¿de qué se trata el texto? ¿De qué habla? A ver, ¿cuál vamos a responder, niños? Muy bien. Es de la quinoa, ¿sí o no, chicos? Muy bien, siguiente. ¿Quiénes fueron los que calificaron a la quinoa como el grano de los dioses? ¿Quiénes han calificado así? ¿El Inca o los incas? ¿Las amas de casa, las cocineras? ¿La casa o todos los chefs? A ver, el que trabajan en los restaurantes. ¿Quiénes fueron los que calificaron a la quinoa como el grano de los dioses, según el texto que hemos leído, niños? ¿Cuál es? ¿Cuál imagen? Bien, niños, correcto. Aquí está, pues, ¿no? El Inca, ¿no es cierto? Muy bien. Siguiente. En pleno siglo XXI se conoce a la quinoa como... A ver, niños, hoy en día, a ver, se conoce a la quinoa como A, el grano que todos consumen. Así se conoce ahora, niños, en este siglo siguiente, el grano más exquisito del mundo. Siguiente, el grano más caro del mundo. A ver, niños, según el texto que hemos leído, a ver, ¿cómo se conoce a la quinoa en este siglo que estamos, en siglo XXI? Correcto, es el grano más exquisito del mundo. ¿Así es, chicos? Muy bien, siguiente. La quinoa es un cultivo que se adapta solo a lugares o terrenos fríos. Ahí nomás se adapta, niños, la quinoa. Cuando lo sembramos, o ahí se puede cultivar. Siguiente, a diversos climas y terrenos. Ahí se adapta, niños, según el texto, la quinoa. Siguiente, solo a terrenos cálidos donde hay calorcito. Ahí nomás se puede sembrar, ahí nomás produce la quinoa. ¿Qué dicen, niños? La quinoa es un cultivo que se adapta, ¿dónde? En diversos climas y terrenos. Es lo que hemos leído, pues, niños, en el texto. ¿Ya? Si no se acuerdan, niños,
tenemos que regresar al texto para volver a leerlo. ¿Ya, niños? Entonces la respuesta es a diversos climas y terrenos. Ya ahí se adapta la quinoa. Pueden sembrar, a ver, en otros lugares se adapta. Normal puede producir. ¿Ya? Siguiente. Une las siguientes palabras con su sinónimo. ¿Qué es sinónimo, niños? Ya, los sinónimos son palabras que tienen, ¿no?, el mismo significado. Significan lo mismo. Vamos a ver, niños. Aquí está la palabra expertos. Vamos a buscar su palabra, ¿ya? Sinónimo. Alimento, sinónimos. Platos, exquisito, cultivo. De esas palabras vamos a buscar sus sinónimos. Vamos a unir, ¿ya? Aquí está, comida. La palabra comida. A ver, ¿con cuál de estas palabras lo vamos a unir? Su sinónimo. O sea, significan lo mismo. Comida significa como expertos. ¿Tiene el mismo significado con expertos, niños? O con alimento, o platos, exquisito. A ver, niños, ¿qué dicen? Sabroso. A ver, la palabra sabroso, ¿cuál será? Su sinónimo, ya que tienen el mismo significado. Especialistas, agricultura y manjar. Vamos a buscar sus sinónimos. ¿Ya, niños? Empecemos. La palabra expertos. ¿Cuál será su sinónimo? Otro parecido u otro igual. ¿Ya, niños? A ver. Muy bien. Expertos también se les dice especialistas. Tienen el mismo significado. ¿Ya? Ahora busquemos de alimento. Alimento. Otro, a ver, palabra, significado parecido. A ver, lo mismo. ¿Cuál será? Alimento será comida, sabroso, agricultura o manjar. ¿Qué dice, niño? A ver, ¿cuál es? Alimento. Muy bien. Al alimento también se le dice manjar. ¿Ya? Ahora platos. La comida, pues, niños, ¿no? Lo que nos alimentamos. Platos. A ver, ¿qué platos preparó tu mami? Decimos, ¿no? ¿O qué platos has comido? ¿Te han servido? ¿No es cierto? ¿Cuál será su sinónimo? Correcto, muy bien. Platos también, ¿no? Se dice comidas. ¿Ya, niños? Ahora, exquisito. ¿Cuál será su sinónimo? Sabroso, ya quedan dos nomás. ¿Sabroso o será agricultura? ¿Va a ser exquisito? Sabroso, ¿sí o no? Muy bien. Y ahora de cultivo, ¿cuál será de cultivo? Agricultura, pues. ¿Sí o no, chicos? Muy bien. Siguiente. Continuemos con las preguntas. Escribe algunos platos que se preparan con la quinoa. Bien, niños, acá van a escribir. A ver, ¿qué platos se preparan con la quinoa? ¿Qué dicen, niños? Jugo de quinoa, ¿no es cierto? Toman en el desayuno. ¿Qué más? Chaufa, chaufa de quinoa. ¿Qué más, niños? Mazamorra de quinoa. Nuestro plato típico, a ver, el pesque. ¿Qué más, niños? Tortillas, ¿no? De quinoa. A ver, ustedes, ¿qué dicen? A ver, se hacen ayudar, ¿ya? Con su mamá, su papá también. ¿Ya, niños? Es lo que van a escribir. ¿Entendido, chicos? Muy bien. Siguiente pregunta. 8. Lee, reconoce y une cada imagen con sus nombres que le corresponde. Aquí están las imágenes, ¿ya?
Vamos a observar y vamos a unir con sus nombres. ¿Ya, niños? A ver, empecemos. ¿Qué imagen? ¿Cómo se llama esta imagen? A ver, ¿qué alimento es? Es el trigo, pues, ¿sí o no? Ahí está el granito, también es el grano. ¿Dónde está trigo? Aquí está, no es quinoa. Quinoa es otra forma. Ya, este es trigo. Entonces vamos a unir con su nombre. ¿Y esta qué imagen es? ¿Cómo se llama? Es el maíz, ¿no es cierto? Ahí está maíz. ¿Dónde está maíz? Muy bien, ahí está maíz. Luego, ¿qué imagen es esta? Son las papas, ¿no es cierto? Y vamos a unir. Muy bien. Esta imagen, ¿cómo se llama? Es, a ver, es la quinoa, pues. ¿Y este? ¿Cómo se llama? Inca. Muy bien, chicos. Siguiente. ¿En qué depósito ofrecieron la quinoa al sol? ¿En qué depósito le ofrecieron? ¿En una vasija de barro? Según el texto que hemos leído. ¿En una vasija de oro? ¿En vaso ceremonial? A ver, ¿en qué depósito ofrecieron la quinoa al sol? A ver, niños, ¿a cuál de esas alternativas vamos a marcar? Bien, niños, es en una vasija de oro. Muy bien, siguiente pregunta. ¿A quién fue ofrecida la quinoa hace miles de años? ¿A quién fue ofrecida? ¿A Dios? ¿Al Inca o al sol? ¿A quién lo han ofrecido? A ver, niños, ¿qué dicen? Muy bien, lo han ofrecido al sol, los incas. ¿Ya? Siguiente. ¿Por qué crees que los incas calificaron a la quinoa como el grano de los dioses? A ver, niños, ¿qué dicen? Acá lo van a responder ustedes con sus propias palabras según lo que ustedes están pensando. Bien, siguiente. ¿Qué platos preparados con la quinoa consumiste? A ver, ¿qué platos preparados con la quinoa consumiste? Es lo que van a escribir. ¿Ya? Ustedes han consumido quinoa, pero ¿cómo se llaman esos platos? Mazamorra de quinoa. ¿Qué más? A ver, chaufa de quinoa. ¿Se han consumido? A ver, niños, es lo que van a escribir ustedes, ¿ya? En las nubes escribe algunas características de la quinoa. Bien, niños, para escribir las características tenemos que preguntarnos, ¿ya? Con la pregunta, ¿cómo es o cómo son las quinoas? Bien, niños, a ver, ¿cómo es la quinoa? Es nutritivo. ¿Qué más podemos decir? ¿Cómo es la quinoa o cómo son las quinoas? Son redonditas. ¿Así es o no? Son pequeñas, pequeñitas. Son granos pequeñitos, ¿sí o no? Super alimento. Así es pues la quinoa. Ya, a ver, ustedes, ¿qué más? A ver, otra característica. Pueden escribir otras. ¿Ya? Siguiente. Dibuja el plato de quinoa que más consumen en tu familia. A ver, ¿qué plato consumen más en su familia? A ver, plato de quinoa, pues, ¿cómo se llama ese plato? Bien, es lo que van a dibujar, ¿ya? Aquí está, es un, ¿no? Plato, chaufa de quinoa, así se llama.
¿Niños? Muy bien, niños. Gracias por